Muy buenos días. Quiero partir por agradecer la invitación a presentar. Es siempre interesante y desafiante cuando a los ingenieros nos toca venir a hablarle a los doctores de verdad. Voy a contarles respecto de el impacto de la estrategia de nirsevimab para la prevención de VRS en Chile y qué es lo que está pasando hasta la fecha al 2025. Muy brevemente, contarles que todos los fondos pecuniarios del proyecto NIRSE-CL del que voy a hablar provinieron efectivamente del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que tengo el privilegio de dirigir, y que no recibimos ni aporte ni financiamiento para el proyecto ni para ninguno de los resultados que voy a comunicar ahora. Voy a partir por un mal recuerdo que ustedes posiblemente sufrieron mucho más que yo de la campaña de invierno 2023 y este tsunami de sincicial que nos afectó, que incluyó una crisis severa respecto de las camas críticas en particular, una necesidad de reconversión tremendamente alta y fallecimientos, por cierto. El VRS el 2023, que pueden ver ahí al final a la derecha, fue realmente grande en magnitud, pero además en la velocidad con que entró. Lo otro que nos muestra este gráfico es que la estacionalidad de VRS es muy marcada. Y eso, por una parte, es complejo, porque significa que la red tiene un periodo crítico muy específico y típicamente las capacidades se calculan para lo que ocurre regularmente y no para las condiciones críticas. Pero por otro lado significa que uno puede hacer una estrategia muy enfocada al periodo crítico. Aunque el doctor O'Ryan y el doctor Torres me dicen que yo soy infectólogo en ejecución, no voy a contarles yo a ustedes cuál es el papel de los monoclonales, solo recordar que hasta antes del 2024 usábamos palivizumab en los grupos de riesgo, que era un medicamento caro, que requería 5 inyecciones. Y cuando aparecen los nuevos monoclonales, en nirsevimab se abría la posibilidad de pensar en estrategias universales. Una sola dosis en 2 presentaciones, dependiendo del tamaño del crío, no es un medicamento barato tampoco. Entonces comenzamos a pensar en 2023 la posibilidad de nirsevimab en Chile. Sabíamos de estas experiencias que estaban comenzando a ocurrir en 2023 en algunas partes, en algunas regiones del hemisferio norte. Conocíamos de los estudios de eficacia y de seguridad y algo súper importante es que teníamos un aprendizaje desde la pandemia de trabajo entre ingenieros y médicos, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y habíamos tenido un trabajo muy cercano con MinSal, pero también con el sector privado. Y se nos ocurrió en ese momento que podíamos hacer un intento por traer nirsevimab a Chile. Y esa historia es bien interesante porque Chile no estaba dentro de los planes de NIRSE, sino hasta el 2027 o el 2028. Las razones son bien obvias, somos un mercado súper chiquitito. Pero en junio de 2023 tuvimos una reunión con el proveedor y le dijimos, ¿sabe qué? Olvídese de Brasil, Chile es mejor, el mejor lugar para venir por 2 razones. Primero, porque tenemos una cultura de inmunización que es bastante única. Entonces, el medicamento posiblemente va a ser utilizado. Y segundo, porque en Chile tomamos muy bien los datos.
y tenemos muchos datos. Y tercero, viniendo yo de Bochef, sin falsa modestia, dijimos, y nosotros podemos manejar esos datos muy bien. Y lo demostramos en pandemia, podemos hacer mucho con estos datos. Y el proveedor dijo, de acuerdo, si es que el gobierno se abra la posibilidad, entonces podría ser. Esto terminó resultando, fue un trabajo, y aquí aprovecho a hacer los agradecimientos, un trabajo, por supuesto, desde la academia, pero de muchas otras instituciones que estuvieron involucrados, el PNI, el CABEI, por cierto, el personal en cada vacunatorio, un papel súper importante que tuvieron las sociedades científicas, SOCHIP en particular, a las mamás y los papás que efectivamente nos permitieron cumplir con esto de la cultura de inmunización y varias otras universidades e instituciones. Déjeme contarle un poco entonces de la línea del tiempo. ICI tiene desde 2020 un convenio con el Ministerio de Salud que nos permite algo que es bien fundamental, que es acceder a datos. Tenemos un convenio donde nosotros podemos acceder a esos datos y transformarlos en estudios y política pública. Eso comenzó el 2020 en pandemia, cuando hubo el cambio de gobierno, y esto es re interesante, esta forma de trabajar entre la academia y el ministerio se mantuvo. Firmamos un nuevo convenio que la doctora Yarza apenas entró, nos dijo, firmemos un convenio nuevo y comenzamos a trabajar. Primero, acompañando las campañas de invierno de 2022 y 2023 mediante modelos predictivos respecto de cómo viene la carga en la red de salud. Fue así como vimos el desastre del 2023 y de Ciencial y dijimos, si está nisemado allá afuera hay que hacer algo. En junio, entonces, después de haber tenido esta reunión con el proveedor, comenzamos a llevar adelante un estudio de costo-efectividad y de carga de la enfermedad. Lo que queríamos demostrar o estudiar era, bueno, si traemos este medicamento, cuánto cuesta y cuáles son los beneficios que ello traería. En otras palabras, cuál es el resultado neto de hacer esto. Trabajamos en eso entre junio y noviembre del 2023. En julio del 2023, NIRSE fue enviado al ISP para su aprobación. Muy importante, el CABEI recomendó nirsevimab el 13 de septiembre del 2023. NIRSE fue aprobado el 28 de diciembre por el ISP. Y en esa época, en diciembre, el gobierno quedó convencido de llevar adelante la estrategia y esta se anunció como una estrategia universal nacional el 2 de febrero de 2024. El primer inmunizado del hemisferio sur ocurrió el 26 de marzo de 2024 y la estrategia nacional comenzó el 1 de abril. Ahora, ¿en qué consistió el estudio de costo-efectividad? Y por supuesto no me voy a detener demasiado en los detalles, pero la idea era relativamente sencilla. Lo que hicimos fue tomar todos los datos de egresos, persona por persona, niñito por niñito que fue hospitalizado. Conocíamos para cada uno de esos niñitos si fue hospitalizado o no por alguna razón relacionada a BRS. Sabemos qué cama ocupó, cama básica, cama UPC, cama básica. Sabemos si es que volvió a caer. Y teníamos, por otro lado, información de eficacias que provenían de los estudios clínicos. En cuánto decrece la probabilidad de que un niño tenga una visita de urgencias que está inmunizado, en cuánto decrece la probabilidad de que caiga en una cama básica y en cuánto decrece la probabilidad de que pase de una cama básica a una cama UPC. Y lo que hicimos fue virtualmente para los años 2019, 2022 y 2023 inmunizar niños. Y para cada uno de ellos lo inmunizábamos y tirábamos un dado y veíamos si se mantenía en UPC o si en el universo alternativo no iba a dar a una cama básica. Y hicimos eso muchas veces y lo hicimos además para diferentes estrategias posibles. Es decir, ¿qué pasa si solo inmunizamos a los recién nacidos en temporada? ¿Qué pasa si además de los recién nacidos inmunizamos a los niños que tienen 1 mes de nacidos, o 2 meses de nacidos, o 3 meses? Y analizamos toda la estrategia hasta los 12 meses. Y lo que ven ahí son los ahorros en días cama para cada uno de los años, que son los colorcitos,
azul, verde y rojo, a medida que se van incorporando más niños en la estrategia. Entonces, lo que pueden ver es que efectivamente los ahorros crecen a medida que uno va incorporando más niños, pero crecen a tasas decrecientes. Y por lo tanto, mientras más niños incorporamos o niños mayores incorporamos, la ganancia en ahorro en días cama o días cama de UTI pediátrica o de visitas de urgencia mejora, pero un poquitito menos porque los niños más grandes están mejor preparados. Y lo que hicimos en el último gráfico de abajo a la derecha fue transformar estos días cama en costo, de acuerdo a la información que nos entregó Dijera, y comparar eso contra el costo de adquisición del medicamento. Y lo que encontramos es que en los 3 años anteriores, 2019, 2022 y 2023, si se hubiese inmunizado a todos los niños menores de 6 meses al momento del inicio de la temporada, más todos los niños de la temporada, el Estado hubiera tenido un ahorro neto de plata. Hubiera quedado plata sobre la mesa. Esto ni siquiera tiene que ver con lo que va a pasar con estos niños hacia adelante. Tiene que ver con ahorro por hospitalizaciones, es decir, la medida era costo ahorrativa en términos del presupuesto gubernamental de ese año. Entonces, corrimos con estos resultados y entregamos en noviembre, el equipo de campaña de invierno del ICI, este estudio que se llamaba Efectividad y Factibilidad de la campaña de inmunización de BRS para menores de 1 año. Eventualmente, todas estas cosas toman tiempo, pero si quieren revisar todo lo que hicimos está ahora publicado, este análisis retrospectivo que hicimos utilizando estas bases integradas, y la ministra se convenció. Y se decidió proceder con esta estrategia basada en Nirsevimab, prometiendo un antes y un después. Podemos copuchar después respecto del tema de dónde salen las platas y cómo se mueven. Yo puedo decir que presenté esto en algunos servicios de salud que estaban más bien enojados al principio porque hay platas que salieron de los servicios de salud y de sus campañas de invierno. Así que estábamos personalmente preocupados por esto. ¿Qué es lo que se decidió? Se decidió inmunizar con Nirsevimab a todos los recién nacidos durante la temporada, ellos directamente en hospitales y maternidades, y a todos los lactantes menores de 6 meses nacidos desde el 1 de octubre de 2023. Y esa campaña salía en vacunatorios. Por supuesto, los recién nacidos es mucho más fácil, se le habla a la mamá de inmediato, firma el consentimiento informado y se puede inmunizar. A los niñitos del CACHAP, a los niñitos ya nacidos, menores de 6 meses, había que traerlos de vuelta al vacunatorio. Había que convencer a papás y mamás de que vinieran. Y se inmunizó además a los pacientes de la ley Ricarte Soto que recibían palivizumab antes, prematuros y cardiopatías importantes. Eso llevó a un cálculo de una población objetivo de Nirsevimab de 170.000 niños en total. Terminó siendo menos porque nacieron menos niños de los que estaba presupuestado. Como todos bien sabemos, hay una baja en la natalidad. La primera dosis fue puesta el 26 de marzo en el Hospital El Pino. Elizabeth se llamó la primera niñita que fue inmunizada del hemisferio sur. Y junto con el inicio de esta primera dosis, el 26 de marzo, comenzamos en ICI el proyecto NIRSE-CL de monitoreo en tiempo real del impacto. Y cuando hablamos de impacto nos referimos a cuál es el impacto sobre la red asistencial. Este sitio web todavía existe en nirse.ici.cl, ustedes pueden ir a ver, les voy a mostrar algunos gráficos, pero pueden ir, navegar, está bien bonito. Todavía tiene los datos de 2024. Pasadito al final de abril vamos a comenzar con los datos 2025. La cobertura de NIRSE, la pueden ver ahí, en amarillo se ve que a los recién nacidos los iban inmunizando parejito, nacían, los inmunizaban, y se ve la campaña fuerte en abril y mayo por llamar de vuelta a los niños ya nacidos del CACHAP. Ahora, es interesante mirar cómo fue avanzando la inmunización contra circulación. Lo que ven ahí es de la semana 13 a la 32,
la circulación del VRS según la vigilancia de virus respiratorios que hace el ISP. Entonces pueden ver cómo en la semana 20 comienza a subir la cobertura de NIRSE en el catch-up. Llegó al 50% en abril, cuando había poca circulación, aumentó al 78% cuando el virus estaba comenzando a circular y llegó al 87% cuando el virus estaba circulando. Por lo tanto, la inmunización se hizo a un súper buen ritmo y en los momentos correctos. Como les mostraba acá, la inmunización alcanzó en total a un 90,3% de los lactantes nacidos desde octubre 1 y a un 98% en los nacidos en temporada. Y debo decir que esto causa una envidia feroz en todos los otros países que hacen esto, porque estos son los mejores números de cobertura del mundo. Entonces aquí un aplauso para ustedes, para los papás, para todo el mundo, porque es realmente un gran logro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a partir por seguridad. Hubo 17 ESAVIS, 3 de los cuales pasaron a estudio y ninguno fue atribuible a nirsevimab. La conclusión es, el medicamento es muy seguro. Estos datos además coinciden con los datos que hay recogidos de otros países. ¿Cómo nos fue? Estos son gráficos que ustedes pueden buscar en NIRSE-CL. Lo que les estoy mostrando son las hospitalizaciones acumuladas por VRS en la población no elegible. La curva naranja representa el 2023, la curva verde el 2019 y la curva morada el 2022. ¿Por qué estamos siguiendo las hospitalizaciones acumuladas de la población no elegible? Todos los niños de más de 6 meses y hasta 2 años. Porque esos niños no fueron inmunizados y por lo tanto esto nos da una idea de cómo venía el año. Era un año muy terrible, era un año poco terrible. Lo que ustedes pueden ver de las barritas es que el 2024 fue un año que estuvo entre el 2022 y el 2019. Ahora, quizás ustedes se están preguntando a sí mismos, ¿por qué el 2023 luce tan tranquilo si fue un desastre? Eso porque estamos viendo hospitalizaciones en camas básicas. No desesperen, les voy a mostrar UPC y eso es realmente una. Entonces, lo que tienen que imaginar al mirar la población no elegible es que lo que debiésemos haber esperado es algo entre el 2019 y el 2022. ¿Qué es lo que pasó con la población elegible? Eso que está ahí. Entonces, ustedes pueden ver que el impacto acumulado es, no sé cómo llamarlo, brutal. Realmente la cara de la campaña de invierno cambió. Y quizá una manera más gráfica de verlo es verlo en hospitalizaciones semanales, porque eso muestra estos pics que se viven en la red, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira el 2024 en la población no elegible, uno de nuevo observa que, fíjense que si bien en acumulado está entre 2019 y 2022, en términos de PIC, es decir, cuántas camas se llegaron a necesitar, el 2024 lucía parecido, en términos de camas básicas, más bien al 2022, aunque un poco más extenso que el 2022. Entonces, lo que uno podría pensar es que en los elegibles el PIC debiese haber sido parecido al del 2022, pero no hubo PIC. Nunca ocurrió. Y esto muestra en agregado aquello que muchos de ustedes vivieron en sus consultas. Los niños no llegaban enfermos. Cuando uno mira ahora por camas críticas, es decir, los casos de enfermedad grave, ahí tienen su 2023 terrible. Se dan cuenta, es un máximo de hospitalizaciones semanales el doble del 2019 y el 2022. De nuevo, el 2024 estaba en términos de enfermedad grave entre los no elegibles, estaba entre el 2019 y el 2022, pero lo que pasó con las camas críticas fue eso entre la población elegible. Es decir, una ausencia total de demanda por camas críticas y de enfermedad grave.
Esto es súper relevante. Lo que hacemos acá es separar la población elegible entre los recién nacidos y el catch-up, es decir, aquellos niños lactantes que llegaron a la vacunatoria. Y uno puede preguntarse, bueno, estoy ahorrando un montón de hospitalizaciones, pero ¿quiénes se están hospitalizando menos? ¿Los recién nacidos o los lactantes? Y la respuesta es mitad y mitad. Mitad y mitad. Eso es súper importante porque quiere decir que si uno se hubiera enfocado solo en los recién nacidos, solo en temporada, la mitad del impacto se hubiera perdido. La mitad del impacto se hubiera perdido. Esto es a pesar de que el rendimiento es decreciente mientras más niños incorporan la estrategia. Y algo que descubrimos hace no mucho y que estamos evaluando ahora, tiene que ver con que asociado a las hospitalizaciones están los cuidados de los padres o de los cuidadores. Pero las licencias por cuidado de niño menor de edad se entregan más bien a los que están en el gráfico de la derecha, porque las mamás de los niños recién nacidos están con postnatal. Por lo tanto, el ahorro enorme en licencias ocurre en el lado derecho. Y esas son medidas de ahorro que nosotros no consideramos en el análisis costo-beneficio y que estimamos que por sí solo paga cerca de 1/3 del costo de la estrategia, el ahorro en licencia. Algo más que quisimos preguntarnos fue, bueno, hay niños inmunizados pero que se enferman igual. ¿Cómo es esa enfermedad del niño? Lo que estamos viendo acá es la distribución de estada en hospitalización, cama básica, por VRS en elegibles, inmunizados contra no inmunizados. Entonces lo que pueden ver es que las barritas azules están más corridas hacia la izquierda, las barritas naranjas están más corridas hacia la derecha. En promedio, un niño que se tuvo que hospitalizar que estaba inmunizado estuvo un día menos hospitalizado que los niños no inmunizados en camas básicas. Y cuando uno observa eso en UPC, los niños inmunizados estuvieron 2 días menos en cama crítica, en promedio, que los niños no inmunizados, lo que es una ventaja adicional de la estrategia más allá de aquellos que no llegaron a ser hospitalizados. Como todos ustedes son muy inteligentes, se van a estar preguntando, bueno, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el consumo de oxígeno? O con otras mediciones. Lamentablemente, eso no lo tenemos en la base de datos de egreso, pero sí tenemos algunos pocos hospitales de los cuales tenemos información y estamos tratando de cuantificar esos ahorros también. Y muy importante y muy emocionante, el año 2023 tuvimos que lamentar la muerte de 13 lactantes por VRS. El 2024 no hubo ningún niño muerto. Lo que es de verdad un tremendo resultado del que estamos muy orgullosos y del que los otros países están muy sorprendidos y felices por nosotros. Esto fue un logro país muy importante. Como tenía que ser, hicimos un cálculo estricto de la efectividad de la vacuna. Lo que vimos hasta ahora fue el efecto en la red. Lo que hicimos fue tomar los 145.000 niños inmunizados y los 9.000 niños no inmunizados y calcular la efectividad de la vacuna, es decir, en cuánto se reduce la probabilidad de ser hospitalizado o ser hospitalizado en una cama crítica cuando un niño se inmuniza. Hicimos eso con todos estos datos, usamos un modelo estratificado de Cox. Eso es metodológicamente interesante porque la mayor parte de los papers estaban hechos con Match Case Control. Nosotros pudimos hacer un Cox estratificado porque teníamos 150.000 datos, una barbaridad. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que la efectividad de nirsevimab contra hospitalización por VRS es de 76,4%, con un intervalo de confianza muy chiquitito, porque tenemos muchos datos, entre 72 y 79. Que la probabilidad de tener un caso grave de VRS que requiere cama crítica se reduce en 85%. Y que si uno mira todas las casas, todos los
todos los casos de IRA, de infección respiratoria aguda, en general, no solo BRS, sino que en general, la probabilidad se reduce 66%. Y contra todas las hospitalizaciones en la población elegible se reduce en 47%. Esta reducción de 47% es un poquito más que el proporcional de BRS. Y entonces la pregunta cae de cajón. ¿Hay otras cosas sucediendo entre nirsevimab y otras infecciones? Y eso está escondido en los datos, estamos seguros que está escondido en los datos y lo estamos mirando. ¿De qué manera se correlaciona el uso de nirsevimab con otras infecciones y otras hospitalizaciones? Un cálculo muy grueso, de hecho muy sencillo, una regla de 3, tuvimos 80% menos de hospitalizaciones que el 2019, un 90% menos que el 2022 y un 95% menos que el 2023. Ese es el impacto en la red. Y muy orgullosamente les cuento que este paper sale el próximo martes, va a estar en línea en el Lancet Infectious Diseases para que puedan leer todos los detalles. Hicimos 3 millones de análisis y más, porque había un referee que era insoportable. ¿Qué es lo que sigue en Chile? Chile decidió repetir la estrategia universal con anticuerpos monoclonales en 2025, ampliando levemente algunos grupos. Esta vez la campaña se inició el 1 de marzo. La cobertura va muy bien. Al 21 de abril tenemos 70%. Es decir, va mejor, la cobertura en el catch-up va mejor que el año pasado. A no bajar los brazos porque la temporada de repente comienza y no para, y vamos en 98% con los recién nacidos, así que va avanzando todo muy bien. Comentarios finales. Chile fue el primer país del hemisferio sur que inició esta estrategia. Los primeros en una estrategia nacional universal. Las coberturas fueron óptimas, las mejores del mundo, así que yo reitero los aplausos. Hubo una gran disminución de hospitalizaciones, casos graves, mortalidad y consultas. Hubo efectivamente un antes y un después. Un director del Servicio de Salud que por ahí por julio me dijo, menos mal que tenías razón. Yo dije, menos mal, sí. La estrategia es muy segura y Chile ha sido punta de lanza para Sudamérica. En 2025 se está sumando Paraguay y Colombia con una estrategia basada en monoclonales. En particular en Paraguay replicaron el estudio costo-efectividad que nosotros hicimos con datos de ellos. Va a ser súper importante seguir generando datos, evidencia, además de vigilancia biológica y genómica. Para mí estas 3 cosas que yo muestro son súper importantes. El reconocimiento a que esta fue una política pública que fue tomada basada en la mejor evidencia que fuimos capaces de construir. Porque define una manera de poder avanzar en política pública. Y esta es mi última diapositiva. ¿En qué estamos? Bueno, NIRSCL 2025, pronto. Y si nada sale mal, vamos a hacer la estrategia de monitoreo de Colombia. Estamos haciendo un estudio de costo-impacto ex post. Esto es más que calcular contra el 2019, el 2022, el 2023, es calcular un buen contrafactual. ¿Qué hubiera pasado de verdad el 2024, para lo cual vamos a usar métodos de control sintético y considerar los efectos indirectos, en particular la licencia de las cuidadoras? Estamos estimando la efectividad de nirsevimab en la población de alto riesgo, cosa que es súper importante, los prematuros y los cardiópatas. No hay evidencia de eso en el mundo porque los N no alcanzan, pero nosotros sí alcanzamos. Y esto es súper importante porque es parte de la población más delicada que queremos cuidar y no me dieron permiso para escribir los resultados, pero son súper buenos. Hay alternativas, está clesrovimab, que ya está presentado el ISP, de Merck, otro monoclonal con un formato de dosis única, y está Abrysvo, la vacuna maternal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, como les decía antes, esto debe ser basado en evidencia. Vamos a modelar la costo-efectividad de estrategias combinadas, donde van a ser importantes los costos, las coberturas y las eficacias, y ver qué es lo que obtenemos, de manera de poder decidir con la mejor evidencia en la mano. Y cierro diciendo que tenemos nuevas apuestas de transdisciplina desde el instituto y que estamos empezando a trabajar con citomegalovirus, con dengue y con helicobacter. Muchas gracias.
Me cuentan aquí que tenemos tiempo para algunas preguntas, 2 o 3 si es que las hubiese. ¿Va a haber micrófono o con mucha violencia? Allá, acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntar respecto a la ampliación de los grupos que se proyectó para este año, ¿cuáles son los efectos que se están buscando? ¿Dónde deberían estar las principales diferencias en el impacto? Sí, los grupos, la gran masa sigue siendo la misma, los niños nacidos en temporada y los niños menores de 6 meses. Yo entiendo que hay una ampliación a grupos de riesgo que son todos muy chiquititos. Esperamos que les vaya muy bien porque la eficacia ha sido súper alta. Pero la ampliación tiene que ver con grupos en la ley Ricarte Soto o grupos de alto riesgo. Así que son ampliaciones pequeñitas. Yo no descarto que hacia adelante podamos pensar en más de 6 meses. No lo descarto. Vamos a mirar los resultados ex post de costo-efectividad y en una de esas la cosa da aún mejor. Por acá. Muchas gracias por los resultados, son realmente impactantes. Quería preguntar si en el análisis que van a hacer este año... No, primera pregunta es que el grupo de los no elegibles, ¿hasta qué edad los consideran? Hasta los 2 años. 2 años, ya. Y si van a mirar en forma bien específica, ¿qué va a pasar con los niños de esta segunda temporada de BRS que no les toca recibir, pero que sí recibieron la temporada pasada? Sí. ¿Cómo evaluar que no haya un cambio en términos de que se hospitalicen más a lo mejor o mayor morbilidad? ¿Cómo van a mirar esos datos? Esa es una gran pregunta. Lo que nosotros tenemos ahora, de manera bien única, es una cohorte de 150.000 niños que vamos a poder observar durante esta segunda temporada. Estos 150.000 niños que ya pasaron su primera temporada y vamos a poder conocer toda su historia de urgencias y hospitalizaciones. Y por lo tanto vamos a poder contestar preguntas como si lo que ocurre con ellos después es mejor o peor que lo que ocurría en años anteriores o comparado contra sus contrapartes no inmunizadas. Lo que parecen indicar los datos que provienen de otras partes del norte es que la vida futura en los primeros años de estos niños es aún mejor. Desaparecen los casos de asma, desaparecen otras coinfecciones, pero algo central del proyecto en IRCCL es seguir esta cohorte por muchos años. Y lo que es bonito es que gracias a este trabajo que hacemos con el DEIS, y un agradecimiento gigante porque los profesionales del DEIS pusieron muchísimas horas, sangre y sudor, es que podemos seguir a cada niñito basado esencialmente en su ruta. Entonces tenemos una cohorte de 150.000. Así que eso viene, lo estamos mirando desde ya. Buena pregunta, gracias. Hola, buenos días. Primero que todo, agradecer la charla, estuvo muy buena. El año pasado, a esta misma altura, cuando estábamos a puertas de, bueno, al inicio de la implementación de la inmunización, en Argentina se iba a hacer inmunización a las mamás embarazadas, o sea, embarazadas en ese momento. Quería saber si hay información, porque era como un poco la comparativa que vamos a tener nosotros que inmunizábamos a las huevitas. Así que quería saber si había como alguna información al respecto. Sí, no existe hasta el momento información publicada de efectividad por una parte y lo otro muy relevante de impacto, es decir, de qué manera disminuyó o no la carga de la red con esa estrategia. Hasta donde yo entiendo, en Argentina están por publicar al menos 3 papers con información. Está también la experiencia de Inglaterra, que solo hizo vacunación materna, así que estamos esperando que aparezcan esos datos porque van a ser centrales para el ejercicio que vamos a hacer de estudio de costo-efectividad de estrategias mixtas. Lo que yo he escuchado es que en Inglaterra la baja de hospitalización en la población elegible, que por supuesto no cubre al catch-up, sino que cubre solo a la mitad, la reducción de la carga fue cerca del 30%. Entonces estamos esperando esos datos para poder hacer eso. Manténganse
en nuestra sintonía para escuchar eso. Me dicen que terminamos con las preguntas. Yo les agradezco nuevamente mucho la invitación y le pido disculpas a los expositores que vienen por mi retiro en este momento. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a Leonardo por presentar esta experiencia. Leonardo, antes que te vayas.